Soy Pablo, ex perseguidor de la Iglesia de Jesús. Esta es mi historia. Conocido antes como Saulo de Tarso. Nací en una familia judía devota, y fui educado bajo la estricta disciplina de los fariseos. Mi fervor religioso me llevó a ser un perseguidor implacable de la Iglesia de Jesús. Esta es la historia de mi transformación, de cómo pasé de ser un enemigo de Cristo a uno de sus más fervientes apóstoles. Yo, Pablo, desde joven, fui instruido en la ley de Moisés y las tradiciones de mis antepasados. Mi celo por la ley me llevó a ver a los seguidores de Jesús como una amenaza a nuestra fe. Estaba decidido a erradicar este nuevo movimiento, creyendo que estaba haciendo la voluntad de Dios. Con fervor y determinación, perseguí a los seguidores de Jesús, arrestando a muchos y aprobando incluso la muerte de algunos. Mi nombre infundía temor entre los cristianos, y pensaba que estaba cumpliendo una misión divina. Todo cambió en el camino a Damasco. Iba con la intención de capturar a más seguidores de Jesús cuando una luz del cielo brilló a mi alrededor. Caí al suelo, y una voz me habló: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Si quieres descubrir cómo un perseguidor de la Iglesia se convirtió en uno de sus mayores defensores, suscríbete y activa la campana para no perderte ningún detalle de mi historia. Antes de conocer a Jesús, era conocido como Saulo de Tarso. Mi vida giraba en torno a la ley de Moisés y las tradiciones de mis antepasados. Fui educado por Gamaliel, uno de los maestros más respetados de la ley, y me destacaba por mi celo y devoción. Como fariseo, defendía la pureza de nuestra fe con fervor. Para mí, los seguidores de Jesús eran una amenaza a nuestra religión y tradiciones. Estaba decidido a detener lo que veía como una herejía peligrosa. Con la autorización de los sumos sacerdotes, recibí cartas que me permitían perseguir a los cristianos en Damasco. Mi misión era clara: arrestar a hombres y mujeres, llevarlos a Jerusalén y hacerlos rendir cuentas por su fe en Jesús. Entraba en sus casas, arrastrándolos fuera, y los llevaba encadenados a la cárcel. Para los cristianos, mi nombre infundía miedo y terror. Pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios al erradicar esta secta. Fui testigo y aprobador de la muerte de Esteban, el primer mártir cristiano. Vi cómo lo apedreaban hasta la muerte, y mantuve las ropas de quienes lo mataban. Para mí, era una acción justa contra un blasfemo. Pero incluso en mi determinación, había momentos de conflicto interno. Veía la fe y la esperanza en los ojos de aquellos a quienes perseguía. A veces me preguntaba si realmente estaba haciendo lo correcto, pero rápidamente desechaba esas dudas, reafirmando mi misión. Como dije antes, todo cambió en el camino a Damasco. Iba con la intención de capturar más seguidores de Jesús cuando una luz del cielo brilló a mi alrededor. Caí al suelo, y una voz me habló: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pregunté: ¿Quién eres, Señor? Y la voz respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Quedé ciego por la luz y tuve que ser guiado hasta Damasco por mis compañeros. Durante 3 días, permanecí ciego, sin comer ni beber, sumido en un mar de confusión y reflexión. Después de mi encuentro con Jesús en el camino a Damasco, quedé ciego y tuve que ser guiado hasta la ciudad por mis compañeros. Durante 3 días, no comí ni bebí nada, sumido en la oscuridad, tanto física como espiritualmente. Era un tiempo de reflexión y arrepentimiento profundo. En esos días de ceguera, oré como nunca antes lo había hecho. Busqué respuestas y claridad en medio de mi confusión. ¿Cómo podía el Jesús a quien perseguía ser realmente el Mesías? Mi mundo se había vuelto del revés. El Señor habló a un discípulo llamado Ananías, diciéndole que fuera a buscarme. Al principio, Ananías temió, sabiendo quién era yo y lo que había hecho a los cristianos. Pero el Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel. Ananías obedeció y vino a mí. Puso sus manos sobre mis ojos y dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. En ese momento, algo como escamas cayó de mis ojos y pude ver de nuevo. Fue como si la luz de Cristo llenara todo mi ser. Ananías me bautizó, y desde ese día,
mi vida cambió para siempre. Ya no era Saulo el perseguidor, sino Pablo, un nuevo hombre en Cristo. Al principio, los discípulos de Damasco me recibieron con desconfianza. Mi reputación como perseguidor era bien conocida. Pero con el tiempo, vieron la sinceridad de mi arrepentimiento y la verdad de mi conversión. Empecé a predicar en las sinagogas, proclamando que Jesús es el Hijo de Dios. Predicar a Jesús no fue fácil. Enfrenté la oposición de aquellos que antes eran mis aliados y la desconfianza de los cristianos que aún temían mis intenciones. Pero el Espíritu Santo me dio fuerza y sabiduría para continuar. Mi predicación en Damasco provocó tanta ira que conspiraron para matarme. Los discípulos me ayudaron a escapar, bajándome en una cesta por la muralla de la ciudad. Desde allí, fui a Jerusalén para unirme a los apóstoles. En Jerusalén, los apóstoles también dudaban de mí al principio. Fue Bernabé quien me tomó y me presentó a ellos, explicando mi conversión y cómo había predicado con valentía en Damasco. Los apóstoles finalmente me aceptaron, y pude compartir mi testimonio con ellos. En esos primeros días, comprendí la profundidad del amor y la gracia de Dios. Fui llamado a llevar el Evangelio no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Mi misión era clara: predicar a Cristo crucificado y resucitado, y establecer iglesias donde quiera que el Espíritu Santo me guiara. Después de mi aceptación por los apóstoles, comencé mis viajes misioneros, llevando el mensaje de Cristo a tierras lejanas. Mi vida se convirtió en una serie de viajes, predicaciones y fundaciones de iglesias. Sentí el llamado de Dios a compartir el Evangelio con los gentiles y a establecer comunidades de fe en cada ciudad que visitaba. Con mi compañero Bernabé, viajé por Chipre y el sur de Asia Menor. Predicamos en sinagogas y plazas públicas, enfrentando tanto la aceptación como la oposición. Muchos creyeron en el mensaje de Cristo y se unieron a nosotros, formando las primeras iglesias en esas regiones. A lo largo de mis viajes, escribí cartas a las iglesias que había fundado, instruyéndolas en la fe, corrigiendo errores y animándolas a mantenerse firmes en el Evangelio. Estas cartas, como las dirigidas a los romanos, corintios, gálatas y efesios, se convirtieron en una parte fundamental del Nuevo Testamento, guiando a los creyentes en su camino con Cristo. Pero mi ministerio no estuvo exento de sufrimiento. Fui arrestado, golpeado y encarcelado en varias ocasiones. En Filipos, fui azotado y puesto en el calabozo. En Listra, fui apedreado y dejado por muerto. Sin embargo, cada vez que enfrentaba persecución, sentía la presencia y el poder de Cristo fortaleciendo mi espíritu. En mis momentos de mayor prueba, no dejé de predicar. En la cárcel de Filipos, canté himnos y oré, y Dios envió un terremoto que abrió las puertas de la prisión. El carcelero, impresionado por el poder de Dios, se convirtió y fue bautizado junto con su familia. Cada persecución se convirtió en una oportunidad para testimoniar el amor y la gracia de Cristo. A pesar de las dificultades, continué mi misión. En mis últimos viajes, fui a Jerusalén, sabiendo que me esperaban más persecuciones. Allí, fui arrestado y enviado a Roma para ser juzgado. En el camino, enfrenté naufragios y otros peligros, pero siempre confié en la providencia de Dios. En Roma, aunque estaba bajo arresto domiciliario, continué predicando y escribiendo cartas. Recibía a todos los que venían a verme, enseñándoles sobre el reino de Dios y el Señor Jesucristo con toda libertad. Mis cadenas no pudieron detener el poder del Evangelio. De ser un perseguidor de la Iglesia, fui llamado a ser un apóstol de Cristo, llevando su mensaje de amor y redención a las naciones. A pesar de las persecuciones, nunca dejé de proclamar la verdad que me había sido revelada. Mi vida es un testimonio del poder transformador de la gracia de Dios. Desde ser un fervoroso perseguidor de la Iglesia hasta convertirme en un apóstol de Cristo, cada paso de mi camino fue guiado por su amor y misericordia. Mi misión fue llevar el Evangelio a los gentiles, estableciendo iglesias y fortaleciendo a los creyentes en su fe. Fui testigo de la profundidad del amor de Cristo, no solo a través de mis propias experiencias, sino también viendo cómo el Espíritu Santo transformaba vidas en cada lugar que visitaba. Mis cartas a las iglesias fueron escritas con amor y urgencia, sabiendo que la verdad del Evangelio debía ser compartida y defendida. Hoy,
mi testimonio y mis escritos continúan guiando a millones de creyentes alrededor del mundo. Mi oración es que cada uno de ustedes encuentre en Cristo la paz, el propósito y la redención que Él me ofreció a mí. Que mi vida, marcada por la gracia de Dios, inspire a otros a seguir a Jesús con todo su corazón. Si mi historia te ha inspirado a buscar la verdad y el propósito en la fe, únete a nuestra comunidad para seguir explorando historias de transformación y redención. Comenta cómo la historia de mi vida puede fortalecer tu propia fe y ayudarte a encontrar tu camino. Gracias por acompañarme a través de las páginas de mi vida. Que mi relato te inspire a buscar siempre la guía y la misericordia de Dios, sin importar las circunstancias. Que la paz y el amor de Dios te acompañen en cada paso de tu viaje. Shalom, y que la bendición del Altísimo sea contigo, ahora y siempre.